10 mujeres increíbles que no te salen en los libros de historia. Desde nuestros primeros vídeos hemos visto que nos resulta difícil encontrar referentes históricos femeninos, y tal como lo vemos, esto es así porque la historia siempre la han escrito los grupos dominantes, entre los que no ha faltado, desde hace siglos y hasta que caiga, el patriarcado. Por eso nos hemos propuesto hacer un recorrido por la historia y contar las vidas de mujeres absolutamente increíbles, vidas que, si hubieran sido de hombres, empacharían páginas de novelas, cómics y periódicos y protagonizarían interminables series de Netflix, pero como son de mujeres prácticamente ni se conocen. Reina Zinga, la incapturable. Zinga nació en la familia real de los reinos de Ndongo y Matamba, en la actual Angola. Era el año 1583 y la colonización de Portugal se extendía por la costa y aumentaba la captura de nativos para ser vendidos como esclavos. Cuando su hermano, entonces rey, murió, Zinga asumió el trono y lideró la lucha contra la colonización portuguesa, a la que contuvo durante años. Hoy es recordada en Angola por sus audaces tácticas militares y su inteligencia diplomática, y es símbolo de lucha contra la opresión. Combatió prácticamente hasta su muerte a los 80 años. Los portugueses la conocían como la incapturable. María Oktiabrskaya. Después de que su marido muriera luchando contra los nazis en 1941, María vendió todo lo que tenía, compró un tanque de combate para el Ejército Rojo y pidió a los altos mandos soviéticos llevarlo ella. Este fue el telegrama que envió al Kremlin. Deseo vengarme de los perros fascistas, para lo cual ingreso en el banco público todos mis ahorros personales, 50.000 rublos, para la fabricación de un tanque. Solicito que el tanque se llame compañera de armas y yo sea destinada al frente como su conductora. Y así lo hizo, bautizó su tanque compañera de armas y luchó contra los nazis. Resultó ser indisciplinada y temeraria, pero extremadamente habilidosa. Además, cuando su tanque recibía un impacto, ella se bajaba en medio del combate a repararlo en lugar de esperar asistencia, lo que era una locura. María murió en 1944 tras ser herida en una de estas críticas reparaciones. Hoy es recordada como una heroína de la lucha del Ejército Rojo contra el Tercer Reich. Nelly Bly. Fue una periodista que marcó un antes y un después en la historia de la profesión. Entró en el mundillo de los periódicos en 1880 después de contestar una columna de opinión machista del editor de un diario estadounidense. Nelly Bly, lo cual era un seudónimo, su nombre real era Elizabeth Cochran, fue pionera en el periodismo de investigación y de infiltración y en escribir desde la subjetividad de la primera persona, lo que más tarde se llamaría periodismo gonzo. Lo petó mucho con un reportaje en que se infiltró en un psiquiátrico de mujeres de Nueva York. Bly se hizo pasar durante 10 días por interna y sufrió, mejor dicho, el mismo trato que las demás internas. Al salir, publicó el demoledor reportaje 10 Days in a Madhouse, que sacó a la luz las prácticas inhumanas que allí se daban, conmocionó a la opinión pública neoyorquina y forzó medidas en el centro. Pero esto no es todo. Más tarde, por encargo de su periódico, Bly dio la vuelta al mundo sola y en solo 72 días, con lo que estableció el récord mundial de dar la vuelta al mundo con el menor tiempo posible hasta la fecha. Hermanas Trung. Trung Trac y Trung Nhi nacieron en el actual Vietnam y crecieron aprendiendo artes marciales. Desde pequeñas vieron cómo la invasión del Imperio chino pisoteaba a sus conciudadanos, que eran obligados a pagar tributos y adoptar la cultura china. Ya mayores, Trung Trac y su marido protestaron por el endurecimiento de la opresión, a lo que los chinos respondieron ejecutándolo a él. Esto desencadenó la furia de las dos hermanas. Trac y Nhi lideraron una revuelta junto a miles de vietnamitas contra el Imperio chino, al que expulsaron durante unos años. Del año 40 al 43, las hermanas Trung fueron reina y virreina del norte de Vietnam hasta que los chinos lanzaron una contraofensiva que no pudieron contener. Las hermanas Trung murieron defendiendo su tierra del Imperio chino y por ello siguen siendo hoy símbolos de resistencia en Vietnam. Su historia lleva a algunos historiadores a creer que, antes de la dominación china, Vietnam podría haber sido un matriarcado, o por lo menos un lugar donde no había obstáculos para que las mujeres asumieran roles de poder. Francesca Mann. Mann era una bailarina judío-polaca que fue capturada por los nazis y enviada al campo de concentración de Auschwitz. Cuando estaba a punto de entrar en la cámara de gas, le birló la pistola a un guardia de las SS, le disparó 2 tiros en el estómago e hirió a otro. Según algunos testimonios, su acción desencadenó un motín de las otras mujeres allí presentes. Varias de ellas se abalanzaron contra los guardias y le rompieron la nariz a uno y le arrancaron parte del cuero cabelludo a otro. La revuelta fue rápidamente sofocada. Hay que pensar que lo que nos llega de esta historia es a través de los testimonios de los supervivientes de Auschwitz, que a su vez les llegó del boca a oreja dentro del campo. Obviamente los nazis no tenían ningún interés en que quedara constancia de ella, así que es difícil saber cómo ocurrió todo realmente. Lo que sí está confirmado es que ese 23 de octubre de 1943, el oficial de las SS Joseph Schillinger murió y el suboficial Wilhelm Emmerich fue herido, ambos a manos de Francesca Mann. Todas las mujeres que iban con Mann, incluyéndola a ella, también murieron ese día.
Según cuenta un superviviente, la historia fue cobrando carácter de leyenda dentro del campo y dio algo de esperanza a los reclusos. Sin duda, esa acción heroica de una mujer debilitada enfrentándose a una muerte segura dio apoyo moral a todos los prisioneros. Nos dimos cuenta todos a la vez de que si nos atrevíamos a levantar la mano contra ellos, esa mano también podía matar. Ellos también eran mortales. Phulan Devi. Nació en una familia de casta inferior del norte de la India y a los 11 años fue obligada a casarse con un hombre que le triplicaba la edad. El hombre abusó de ella, así que Phulan escapó y se unió a un grupo de bandidos. El líder de estos bandidos trató de violarla, pero otro miembro de la banda la ayudó y mataron al agresor. Phulan y el bandido que la ayudó, llamado Vikram, entablaron una relación afectivo-sexual. Él asumió el liderazgo de la banda y empezaron a practicar juntos el bandidaje. Tiempo después visitaron la aldea del todavía marido forzoso de Phulan. Lo que ocurrió lo cuenta ella en su propia autobiografía. Golpeé a esa serpiente que tanto me había asustado, lo puñalé en la entrepierna, salté encima de esa serpiente y la crují. Más tarde, dos miembros de la banda de una casta más alta asesinaron a Vikram y secuestraron a Phulan. La llevaron a una aldea y la violaron repetidas veces, hasta que consiguió escapar de nuevo. Entonces formó y lideró su propia banda, que saqueaba solo a castas altas y compartía el botín con las pobres, por lo que empezó a ganarse la simpatía de las castas humildes y a ser llamada la reina de los bandidos. Liderando su propia banda, Phulan perpetró la famosa masacre de Bemai. Fue al pueblo donde había sido secuestrada y violada y ordenó matar a 22 hombres de la casta Rajput, la misma a la que pertenecían sus agresores y captores, aunque ellos no los encontró. Tras esto se convirtió en la persona más buscada de la India y su leyenda siguió creciendo por todo el país. Phulan fue odiada por muchos y glorificada por tantísimos otros, sobre todo de las castas más bajas, que veían en ella la lucha de una mujer pobre por sobrevivir en una sociedad violentísimamente patriarcal. Más tarde se entregó y pasó años en prisión. Además, renunció a la violencia y se convirtió al budismo, pero jamás se arrepintió de nada. No pudo ser de otra forma. Nací mujer en una familia pobre. Simone Segouin. Simone luchó en el movimiento de resistencia francotiradores y partisanos durante la ocupación nazi de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Cuando se tomó esta fotografía, ella tenía 18 años y su imagen es, todavía hoy, símbolo de la implicación de las mujeres en la resistencia francesa. Simone demostró ser muy hábil en el manejo de armas y participó en varias misiones, entre las que estuvieron sabotajes, descarrilar trenes, volar puentes o capturar soldados enemigos. Se le dedicó un extenso reportaje en la revista Life con fotografías de Robert Capa y un periódico francés la describió, después de la liberación de París, como una de las luchadoras más puras de la resistencia francesa que allanó el camino hacia la liberación. Terminada la guerra, Simone trabajó de enfermera y todavía hoy vive cerca de la localidad francesa de Chartres. Ada Lovelace. Ada Lovelace fue una matemática británica que en el año 1843 escribió sus famosísimas notas. En estos papeles, Lovelace escribió lo que hoy se considera el primer programa informático, un algoritmo pensado para ser ejecutado por una máquina, por lo que también se la considera la primera programadora informática de la historia. Además, en estas notas también teorizó sobre el potencial que veía las computadoras. Decía que en un futuro podrían llegar a entender símbolos, hacer operaciones más rápido que los humanos, crear música e incluso dudaba de si podrían llegar algún día a pensar o aprender por sí mismas, lo que en esos tiempos parecía una idea absurda y hoy llamamos inteligencia artificial. Las computadoras no tienen pretensión alguna de originar nada, escribió. Pueden hacer lo que sea que sepamos cómo ordenarles que hagan. Sin embargo, a pesar de Lovelace y sus rompedoras ideas, la historia de la informática y la computación han estado siempre asociadas a nombres masculinos. Jayven Desai. Nació en la India, pero pronto emigró a Reino Unido. En esos años, los 1970, las condiciones para las mujeres en las fábricas británicas eran humillantes, y más aún para las migrantes. El racismo estaba institucionalizado y muy extendido. Desai emergió entonces como líder de las trabajadoras migrantes y luchó por la creación de un sindicato. El jefe de la empresa donde trabajaba se negó, a lo que Desai respondió la que se ha convertido en una de sus frases más míticas. Lo que estás dirigiendo aquí no es una fábrica, es un zoo. En un zoo hay muchos tipos de animales. Algunos son monos que pueden bailar sobre tus dedos, pero otros son leones que pueden arrancarte la cabeza de un mordisco. Nosotras somos esos leones. Desai lideró una huelga compuesta mayoritariamente por mujeres migrantes que duró 2 años, con piquetes masivos, durísimos enfrentamientos con la policía y huelgas de hambre, y que recibió el apoyo y la solidaridad de muchísimos trabajadores a lo largo de todo el país. Nosotras, las mujeres, estamos determinadas a mantenernos firmes y nadie nos lo va a impedir. Finalmente, los sindicatos mayoritarios, una vez más, traicionaron a la clase trabajadora, retiraron el apoyo a la huelga y ésta se dio por finalizada sin conseguir su objetivo.
Sin embargo, esas movilizaciones marcaron para siempre el movimiento obrero del Reino Unido, al mostrar la fuerza y la determinación de una gran masa de trabajadoras que hasta entonces había sido invisibilizada. Y Desai contagió su enorme valor, fuerza y tenacidad. Hace unos años, en una entrevista en The Guardian, dijo: «Estoy orgullosa de lo que hice. Quisieron rompernos, pero no nos dejamos romper». Eng Mai. Eng Mai fue una monja budista que sobrevivió a la destrucción del templo Shaolin por parte del Imperio Chino. Esta destrucción fue en una fecha que no está clara, entre los años 1647 y 1732. Según la leyenda, sobrevivieron los llamados 5 ancianos, que lograron escapar de la persecución del Imperio Chino y fueron los responsables de que las artes marciales se esparcieran por toda China. Eng Mai sería una de estos 5 ancianos. Ella se refugió en el templo de la Grulla Blanca, donde conoció a una chica de 15 años que había recibido una propuesta de matrimonio forzado de un jefe militar local. La joven se llamaba Jin Wing Chun. Wing Chun llegó a un acuerdo con su pretendiente. Dentro de un año lucharían y, si ella ganaba, podría elegir libremente su matrimonio. El jefe militar, confiado, aceptó. Entonces, la maestra Eng Mui desarrolló junto a la joven un estilo de artes marciales no basado en la fuerza bruta, sino en el aprovechamiento de la fuerza del adversario y compuesto de movimientos rápidos y efectivos cuyo objetivo no es luchar, sino ganar. Pasado un año, Wing Chun se enfrentó a su pretendiente, ganó y pudo elegir libremente su destino. Hoy, esta arte marcial, dadas sus características, es muy usada para la autodefensa feminista, y su nombre, Wing Chun, es el de la primera joven que lo usó por primera vez y le sirvió. A la vez, Wing Chun significa eterna primavera. Y hasta aquí las primeras 10. Si os gusta, haremos más, porque hay infinitas. Y si queréis hacer sugerencias, podéis hacerlo en los comentarios. Un pato.